de las provincias con la metrópoli, por un lado, que ojalá que esas cosas no se reactiven por un mínimo de conciencia, ¿no?, de los argentinos. Dos libros son fundamentales para aproximarse a este drama. Facundo de Sarmiento y Martín Fierro de Hernández. Yo, por dedicación y por oficio, voy a ir a las grandes obras de nuestra literatura, pero no quiere decir que considere que la cultura deba ser evaluada pura y únicamente a partir de las obras filosóficas o literarias. Para mí son muy significativas y este es mi trabajo, mi enfoque, pero respeto mucho todo otro tipo de evaluación de la cultura, el que hace un sociólogo a partir de compulsas, estadísticas, etcétera, el que hace un antropólogo estudiando las manifestaciones de lo que llaman la cultura objetiva, desde los monumentos hasta los cacharros o las vestimentas, todo en la cultura sirve para extraer consecuencias, para reconocer un perfil simbólico, para fijar o apostar a que tenemos una identidad determinada y también para reconocer los conflictos de cada época. Sarmiento inicia, bueno, ante todo recordemos la muerte de Dorrego, ¿no? La muerte de Dorrego en el año 29, creo que sería el punto de partida de una tremenda, no confrontación que ya venía, pero sí de una puesta sobre el tapete ya de una verdadera guerra civil que abarcó el siglo XIX, ¿no? Esa muerte es justamente querer suprimir a la barbarie, entre comillas, ¿no?, representada por el gobernador de Buenos Aires. Osvaldo Guglielmino, un escritor y querido amigo, hizo un estudio sobre los discursos de Dorrego en el Parlamento y descubrió que el concepto de barbarie, ya que luego usó Sarmiento a partir del 45, ya lo usaba Dorrego, ya era un concepto que se usaba, porque lo utilizaba Manuel Dorrego en sus discursos. Decía, a nosotros que representamos la continuidad cultural de nuestros pueblos, se nos viene a acusar de barbarie. Bueno, es una confrontación tremenda y que resurge después de la muerte de Facundo Quiroga. Y Sarmiento, que va a ser el gran antagonista de todo ese mundo de la barbarie, llamemos entre comillas, ¿no?, sin embargo, es el que le da entidad literaria con su libro, que realmente es una de las obras mejores que se han escrito en la literatura nacional. Esa obra, que se empieza a publicar en 1845, se publicaba primero en periódicos y después va siendo recogida la publicación en varios tomos. Hace la mayor descripción, no solo geográfica, sino cultural, de lo que es el interior del país. Él es el que nos da a conocer lo que son los gauchos vaquianos, lo que son los rastreadores, porque él lo conocía, porque él era provinciano. Y además él es el que hace el mejor retrato de Facundo Quiroga.
Sin embargo, en 1870, cuando accede a la presidencia Sarmiento, da las órdenes de no ahorrar sangre de gaucho y de avanzar en ese modelo de civilización tomado especialmente de las grandes naciones europeas y de la joven nación norteamericana a la que mucho admiró y respetó Sarmiento. Frente a esta acción, esta tendencia, surge la respuesta de algunos hombres de la Federación, como es el caso de José Hernández, que escribe su obra El gaucho Martín Fierro. Esta obra, como ustedes sabrán, se publica en dos partes. Primero era una sola, 1872, después hizo su autor una segunda parte que se publicó en 1879, donde hay algunas variantes de perspectiva, no es una confrontación tan fuerte. Pero hay que recordar que es una obra política, es la respuesta de una literatura no gaucha, sino gauchesca. Hay una diferencia, ¿no? La literatura gaucha era la espontánea de los gauchos. Podían ser copleros, que componían romances a la manera tradicional. La literatura gauchesca fue la asumida políticamente por hombres cultos que quisieron decirle a los progresistas, bueno, les hablamos desde esto, desde este mensaje, desde esta lengua, que es la lengua de los gauchos. O sea que es una literatura no gaucha, sino gauchesca. Bueno, podríamos decir que el gobierno de Sarmiento sería lo que hoy podríamos llamar un desarrollismo, un énfasis a la producción, un énfasis total a la industria, a la tecnificación del país. Quería que el país estuviera a la altura de las grandes potencias y su modelo era indudablemente los Estados Unidos. Yo no estoy poniéndome de un lado ni del otro. Estoy tratando de crear un pensamiento superador de antinomias y de prevenirnos de las antinomias. Por eso yo quise proponer el ocio y el trabajo. Ya voy a terminar de explicar por qué. Entonces, voy a contar una pequeña anécdota, o no es una anécdota en realidad, sino hacer una breve digresión